marea que triunfó con Imperiofobia. Se ha convertido en una institución en nuestro país. Hablamos con ella en este programa cuando Imperiofobia se convirtió en lo que hoy ya es, pero es que ahora ha publicado Fracasología, que es el premio Espasa de este año 2019. Hola, Elvira, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida. Os habéis pasado un poco, ¿eh? Os habéis pasado. ¿Tú crees? Creo que sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque creo que no llega la sangre al río en esos extremos y que y uno de mis empeños, que es la pacificación, digamos, de nuestra relación con la historia de España, si insistimos en promocionar estas versiones aquelárricas y de autos sacramentales en un sentido o en otro, poca pacificación vamos a tener. Fíjate que yo hasta ahora siempre me acordaba de eso de que poco nos queremos los españoles a nosotros mismos, que es una frase pues muy de uso común. Pero después de leer tu libro, bueno, voy por el entierro de Lope, también te digo que no he terminado todavía de leer. Voy por el entierro de Lope. Pero después de empezar a leer tu libro, en realidad lo que digo es qué permeables hemos sido los españoles a la propaganda anti-española, a la propaganda de otros países que lo que siempre han intentado es controlar el nuestro, ¿no? Sobre todo Francia. Bueno, en defensa propia. Quiero decir que, evidentemente, las relaciones entre las naciones, como decía Ramón Arón, se basan en que unas están en condiciones de imponer su voluntad a otras. Es tan básico y tan tonto como eso. Y es lógico que uno defienda su posición y defienda sus intereses nacionales, y normalmente cuando defiende los propios, estos suelen colisionar con los ajenos. Los de España y Francia han colisionado a lo largo de muchísimo tiempo. Y los franceses se han defendido muy bien, además, con un aparato de cultura y propaganda que era una de las cosas que había que aprender de Francia, y justo no se aprendió. Justo lo que se vino a aprender fue la visión de España que en Francia había, y no se intentó copiar, que aquello había que copiarlo, cómo se construyó el gran aparato de la grandeur, como dice Antonio Escotado, cómo se hace eso de ir en primera con un billete de segunda, que es lo que han hecho los franceses a lo largo de mucho tiempo. Claro, yo del comienzo de tu libro, tú empiezas con lo que es la guerra de sucesión española, es decir, la muerte del último de los reyes de los Austria, de los Habsburgos, sin descendencia, y la pugna que está muy de actualidad en nuestra vida pública a raíz de Cataluña y de 1714, la pugna entre el Borbón, que es Felipe V, que es quien acaba quedándose con el trono, y el archiduque. Y hay un personaje fascinante en el comienzo de tu relato, que es el embajador francés fascinante, en Madrid, Henri de Harcourt, que es un tipo listísimo, habilísimo, fantástico, que consigue darle la vuelta a la situación, y cuando parecía que la cosa se iba a decantar del lado de los alemanes, pues acaba consiguiendo el partido francés. Es el que consigue, pues que al final sea Luis XIV el que se hace con el control de nuestra. Fíjate que afectado estamos, que tú acabas de decir de los alemanes. Sí. No eran alemanes sí. en absoluto, esa era la propaganda francesa. Claro, claro. Fue un acierto total por parte de Luis XIV enviar a Harcourt, y fíjate que ellos mismos reconocen en ese cruce de cartas que yo he citado ahí, que no hay nadie partidario de un rey francés en España. O sea, no hay un solo partidario de un Borbón aquí. O sea, que es que hay que crear ex nihilo un partido que no existe y tejer una red de personas influyentes que apoyen esa opción, y terminó consiguiéndolo. De todas formas, aquella era una tesitura histórica en la que España iba a combatir en los dos bandos, y por lo tanto iba a perder. O sea, es que no es una de esas situaciones en las que gane quien gane, pierdo yo. Es una tontería pensarlo, pero que es así. O sea, el país iba a pagar aquella guerra, la ganara quien la ganara, y las consecuencias de aquella guerra igualmente las iba a pagar España. Eso lo tenía clarísimo Luis XIV, tenía clarísimo que aquella guerra era España la que iba a cargar con los gastos y las pérdidas humanas. Y luego se equivocó un tanto, porque Francia salió también, o sea, aquello le costó a las arcas francesas mucho más de lo que él había pensado, pero bueno, apostó fuerte, costó mucho, pero ganó. Eres muy crítica con los intelectuales de la España de entonces y de los años que vinieron después. ¿Por qué? Porque no fueron capaces de defender lo nuestro. Porque se dejaron... No es tan fácil. Se dejaron embaucar por la propaganda francesa. No, en absoluto. He intentado explicarlo. Es decir, vamos a intentar quitar de la historia esta cosa de la condenación y los buenos y los malos, y comprender las circunstancias. Es decir, ha habido una guerra y una de las partes ha ganado esa guerra.
Y es evidente que el nuevo poder que se instala con todo su aparato cultural, ideológico y defendiendo sus posiciones. Sí. Y sus posiciones eran contrarias a los Habsburgo. O sea, es que no es cualquier cambio de dinastía, es que una dinastía es sustituida por otra que ha sido su mayor enemiga, que ha sido hispanófoba hasta las trancas por lógica que lo sea. Y entonces no se va a desdecir, de repente no va a llegar diciendo todo lo que hemos estado diciendo durante todos estos siglos era mentira, o sea, que el país es estupendo. Evidentemente la propaganda francesa, que además ha hecho una campaña electoral, que es la que nos ha dejado la imagen de Carlos II, ¿no? De un país putrefacto, horrible, todo cayéndose a chorros y atrasado, etcétera. Y bueno, nosotros venimos a arreglar esto. Y ese nuevo poder, evidentemente, a aquellos que no comulgan, que no se adhieren, que no participan, los elimina. O sea, es que te condenas al exilio. He intentado, en fin, con buena bibliografía, demostrar que los austracistas fueron represaliados, no solamente como eternamente venimos escuchando últimamente en determinados reinos o en determinadas regiones de España. Fue una política general que es que tuvo que ser así, pero es que si hubieran ganado los Habsburgo también hubiera habido que reprimir a los borbónicos del otro lado. Es decir, es que son circunstancias que no tienen vuelta de hoja, no es posible actuar de otra forma, ¿entiendes? O sea, ¿cómo vas a dejar vivos los núcleos de poder Habsburgo que te pueden cuestionar a la monarquía que se acaba de instalar, que está todavía en pañales, digamos, es un poder nuevo que se tiene que afianzar? Y si hubiera habido la situación contraria, pues también hubiera tenido que haber una represión de aquellos que hubiesen perdido. O sea, que es una de esas circunstancias históricas en las que te cortas la mano izquierda o te cortas la derecha. O sea, vamos a salir de aquí esquilados y vamos a salir esquilados. O sea, nos pongamos como nos pongamos. Y no es tanto que fue una culpa, sino como una necesidad de adaptación a la nueva situación, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, esto no hacía falta tanto entreguismo, tanto no hacía falta, ¿no? Pero hubo ahí un exceso en el matiz, probablemente porque era violento, quiero decir, violento en el sentido de que era traumático, ¿no? O sea, había que readaptar de repente los esquemas culturales, eso que yo he llamado el choque estético, ¿no? Y eso hubo que hacerlo de una forma tan marcando el paso, tan demostrando lealtad a la nueva monarquía, tan que se pasaron de frenada, ¿no? O sea, se fueron un poco más allá de lo que quizás era necesario hacer, ¿no? A mí una de las cosas que más me chocó haciendo esta investigación fue comprobar que durante más de un siglo, durante todo el siglo XVIII, no se escribe en España prácticamente una línea en la que haya un autor que se refiera al periodo Habsburgo. O sea, como si no hubiera existido jamás, ¿no? Y claro, la historia migra hacia otra parte, o sea, migra hacia la Edad Media, que de ahí viene la estupenda cantidad de medievalistas que hemos tenido, y aquel empeño con los godos y los reyes godos, ¿no? Que todo el mundo tiende a asociarlo a la escuela franquista, esto de tenerse que estar aprendiendo las listas de los reyes godos. No es cierto, procede de esta época, en que el periodo medieval, claro, España tenía que tener una historia. Como el periodo inmediato, el Habsburgo, no se podía tocar, pues había que irse más atrás. Había que irse más atrás, y entonces empezó aquella exaltación medievalista de España, que ha tenido una proyección gigantesca. O sea, que todavía hay gente que cree que España es un país de la Edad Media, o sea, fantásticamente medieval, ¿no? Fíjate, venía Víctor Hugo a España convencido de que este era el país más medieval de Europa, y como Víctor Hugo, Próspero Mérimée y un montón de ellos, ¿no? Son circunstancias que son comprensibles, y que lo importante o lo que yo intento con este libro es que se entiendan algunas cosas que han dejado inercias en el presente y continúan. Entonces, a ver si entendiéndolas podemos, digamos, maniobrar, ¿no? Cuando dices que continúan es porque seguimos pecando de una cierta devoción o fascinación acrítica hacia lo francés, por ejemplo. Siempre lo vemos como el país de la modernidad, el que no tiene debates territoriales, el que siempre está un paso por delante de nosotros. Y al contrario, pecamos de exceso de crítica hacia lo nuestro, ¿no? Seguimos viéndonos un poco atrasados, siempre parece que tenemos que dar explicaciones de lo que somos. Claro, es estar intentando constantemente ajustar el paso a aquello que se considera un nivel de civilización superior o un nivel
de primera división, pero nosotros estamos detrás, claro, es imposible, el país nunca va a poder ser como Francia, es imposible, ¿entiende? Pero es que Francia tampoco va a poder ser nunca como Gran Bretaña, ni los alemanes como los franceses, o sea, vamos a estar siempre mal e incómodos si nos pasamos la vida entera intentando ajustar nuestros parámetros a los de otros países, porque es de todo punto imposible que nos reprogramemos. Y entonces hay una cierta parte de la intelectualidad española que ha estado toda la vida proclamando la necesidad de una reprogramación. Es una cosa bastante tonta porque ha habido generaciones de literarias, por ejemplo la generación del 27, no es una generación que es totalmente moderna, absolutamente moderna, la más moderna del mundo, y tuvieron siempre un pie en la tradición española y un pie en el romancero, y yo siempre pongo el ejemplo de Lorca, ¿no? Volvimos a producir un autor de proyección universal con un pie en la copla tradicional y otro en Poeta en Nueva York. Y los españoles han podido ser siempre tremendamente españoles y tremendamente modernos, y en el momento en que se desacomplejan y se les quita esta cosa en la cabeza de que tenemos que estar reestructurándonos para que no parezca que somos raros, diferentes o tal, que entonces hay que mimetizarse con el medio. No, cuando el español no se quiere mimetizar y se desacompleja, sale una genialidad, como la generación del 27, ¿no? Pero es una generación, entonces en muchos siglos, digamos, lo que tenemos es una insistencia, y luego el franquismo volvió otra vez a caer en el mismo asunto de la anomalía, la excepcionalidad. En este caso también casi fue un argumentario, ¿no? O sea, siendo el país como es, una pura África salvaje e incapaz de adaptarse se justifica que necesita una mano de hierro. O sea, esto no se puede gobernar con normalidad, ¿no? Porque no sabemos. No puede ser, no puede sabemos ser. Convivir en libertad. Exactamente. Necesitamos que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. Esa es una argumentación extraordinariamente peligrosa, y yo he intentado combatirla en este libro con toda mi alma. Esa idea de la excepcionalidad de España, de la anomalía de España, ha sido realmente un argumentario favorito de toda forma de totalitarismo en este país. Le comentaba al profesor Rodríguez Brown esta mañana, que sabes que él está siempre muy pendiente digo, te tienes que leer el libro de Elvira Rocabarea, porque ahí, por ejemplo, yo he descubierto que Carlos II, todos decían Carlos II el hechizado, pues resulta que era un rey muy presentable. Pero además que en términos económicos tenía una política muy moderna y muy eficaz, tanto que cuando llegan aquí los franceses, que están acostumbrados al derroche y al déficit permanente, a la quiebra absoluta de la economía de Luis XIV, se encuentran con un país económicamente saneado. Sí, dicen, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pues porque íbamos muy por delante de ellos a la hora de saber hacer las cuentas. Pues porque ahí hubo un Conde de Oropesa, que citas tú en un hombre extraordinario, pero fíjate que no tenemos ni un retrato. Ni la menor idea. Ni un retrato de ese hombre, porque fue un ostracista. Fue un ostracista convencido, y de hecho una de las primeras maniobras de Harcourt fue quitarse del medio a Oropesa como diera lugar. O sea, el embajador inglés dejó escrito de Oropesa que era el hombre más capaz que él había conocido en España, ¿no? Y realmente lo fue. O sea, aquel think tank que se hizo cargo de la Hacienda Real, que tenía problemas de déficit de recaudación muy serios, y se enfrentó a aquella cosa dificilísima que era intentar reducir la inflación y al mismo tiempo no reducir los ingresos y reacomodar. Fue una maniobra económica extraordinaria. Ahora se está estudiando un poco, ¿no? Y sin embargo no la hemos conocido. O sea, para nosotros Carlos II, a ver, eso no lo sabía ese rey que le encomendaba esas tareas a determinados hombres y eran hombres capaces de hacerla. Era tonto de remate y no sabía lo que estaba haciendo, quiero decir, y todo lo que nos ha quedado de él es el episodio de la hechicería, que fue 1000 veces utilizado en esa campaña electoral. Hasta el punto de que, bueno, es la visión canónica y oficial. Yo la he estudiado en los libros de bachillerato y supongo que tú también, ¿no? Sí, y que es un episodio que es mínimo en la historia de Carlos II. Nada, o sea, y además fue un reinado largo, quiero decir, que es que aparte del periodo de regencia, luego ya él siendo rey, ya con mayor de edad, bueno, pues 25 años casi de reinado, ¿no? Y sin embargo, todo lo que conocemos de él es una cosita que dura unos cuantos fines de semana, que acabó cuando el gran inquisidor se enteró de aquello y montó en cólera, dijo que esto qué es, y el rey ya muriéndose realmente, prácticamente semi-inconsciente o inconsciente, y eso es todo. O sea, eso es todo. Y sin embargo, no estudiamos aquella gigantesca operación económica que fue el control de inflación, la reestructuración de deuda, el saneamiento de la Hacienda Real, todo aquello al mismo tiempo, un par de lustros de hacer pruebas, y aquello sale bien y no lo estudiamos. Que lo que estudiamos es curioso, ¿no? El hechizado.
Sí. Oye, Elvira Rocabarea, ¿cómo llevas tu nueva vida de ensayista de éxito con tantos compromisos que atender? Pues con fatigas, con bastantes fatigas, para adaptar mi vida familiar a los viajes, para tener tiempo para escribir, Sí. para, en fin, cuando me sosiegue un poco voy a hacer un ensayo sobre la fama, que es una cosa que me la he tropezado yo ya con 50 años. Qué bonito. Jamás había pensado en ella, ¿sabes? Estas cosas que uno no sabe que existen, ¿no? Y de repente cobran realidad. Y estoy muy interesada yo en el fenómeno ese en sí, en qué es y lo que significa, ¿no? Y voy tomando notas y cuando se me sosiegue la vida voy a hacer un pequeño ensayo sobre qué es eso de la fama y lo que significa. Que será interesante como todo lo que tú escribes. Gracias. Fracasología, usted ya puede comprar este libro que le va a dar primero para pasarlo muy bien leyendo, para aprender muchas cosas, para descubrir cosas que igual usted jamás escuchó, pero que forman parte de la historia de nuestro país, y luego para reflexionar también para reflexionar sobre lo que somos y sobre por qué hemos llegado a ser lo que somos y cómo somos. Elvira, muchas gracias por la visita. Gracias a vosotros siempre. Que vaya muy bien. Y hasta cuando tú quieras. Te lo agradezco. Sabes que esta es tu casa. Gracias.